Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy les damos la bienvenida al Congreso Internacional de Oncología. Saludamos también a nuestro ponente, Mario Verano, que nos va a realizar la charla de hoy, Electroquimioterapia en animales menores. En breves momentos estaremos iniciando. Por favor, tratar de no abrir ni cámara ni micrófono durante la charla. La charla consta de 1 hora y en la parte final tendremos una ronda de preguntas que serán leídas por mi parte. Buenas tardes con todos. Antes que nada, quiero agradecer a IBSA por la gentil invitación y felicitar por esta iniciativa de promover la información y el conocimiento en este campo tan interesante y también tan desafiante como es la oncología. Y vamos a conversar ahora sobre una herramienta muy importante usada en la clínica diaria llamada electroquimioterapia. Muy bien, antes de hablar de esta herramienta, tenemos que fundamentar un poco por qué elegimos un tratamiento, ¿no? Generalmente, primero tenemos que estadificar, ¿qué quiere decir? Valorar la relación de la enfermedad con respecto a nuestro paciente, es decir, qué tan comprometido está la salud o calidad de vida de la mascota que tenemos a cargo, ¿no? También tenemos que tener la comunicación exacta y precisa. Perdón. Doctor, un momento, creo que ahorita no se puede, no se visualiza su presentación. A ver, déjame ver un momento, por favor. Intente ahora, por favor. ¿Desde el principio? Sí, Ya, ok. Pero sí se escuchó, ¿verdad? sí, sí se escucha. Ok, ok. Muy bien. Comentaba que antes de empezar a usar una herramienta en el campo oncológico, tenemos que estadificar a nuestro paciente, ya que eso va a determinar la herramienta a utilizar, si utilizamos una sola herramienta o varias. También tenemos que tener en cuenta el asegurarnos que el propietario entienda perfectamente la información que le estamos dando para evitar malos entendidos, y siempre tenemos que hacerlo desde la humanidad y la empatía. Muy bien. Antes de seguir de hablar sobre esta herramienta importante, tenemos que tener en cuenta ante qué estamos, ¿no? El estado, digamos, del cáncer o oncológico de nuestros pacientes viene ya desde millones de años atrás de la misma evolución de la vida. Existen fósiles de dinosaurios, de humanos y mamíferos que datan de muchos millones de años atrás y nos dan cuenta de esta enfermedad. Hannan y Weber en el 2023 data cuáles son las características de la célula cancerígena. Acá vamos a enunciar unas cuantas. Por ejemplo, tenemos la desregulación metabólica, es decir, dejan de realizar ciclo de Krebs para realizar la vía lactato, lo que genera una acidez en el entorno celular y que a su vez esto favorece la proliferación de las células tumorales. Tienen señales de crecimiento continuo, es decir, de proliferación, evaden las señales de supresores de crecimiento, evaden el sistema inmunológico, tienen un potencial de replicación infinito. Como ejemplo están las famosas células GELA, que son células de una mujer que falleció de cáncer de cuello uterino y que siguen siendo usadas en investigación. Asimismo, favorecen la inflamación, que también esta inflamación también deriva en lo que es, digamos, la proliferación celular. Ejemplo clásico son las gastritis crónicas en humanos que terminan en cáncer de estómago, pero en pacientes predispuestos, ojo, y también, digamos, la inflamación periodontal crónica, que también es un factor de riesgo en lo que es
lo que son tumores orales, ¿no? Y también activan la invasión y metástasis. Todos sabemos que con el tiempo las células van adquiriendo mutaciones que les llevan a hacerse mucho más agresivas e invadir y colonizar otras partes del cuerpo, ¿no? Un ejemplo clásico son los cánceres de mama y las metástasis pulmonares. También inducen a la neovascularización porque obviamente las células necesitan nutrirse, ¿no? Y esto es importante conocer por qué, porque acá, por ejemplo, en este concepto nos apoyamos en lo que es la terapia metronómica o antiangiogénica. Y la inestabilidad genómica también es otro punto importante, porque de ella va a depender qué tan agresivo se comporta un tumor en cada individuo. Algunos individuos tienen alguna inestabilidad genética mucho más marcada, con mucho más genes alterados que otros. Por eso que a veces un mismo tumor nos produce diferentes respuestas en cada paciente al tratamiento, ¿no? Y resisten lo que es las señales de muerte celular. En el 2023 aparecieron unos nuevos conceptos, que es el desbloqueo de la plasticidad fenotípica, es decir, las células madre pueden dar origen a otros tipos de tumores independientemente de la zona en que estén ubicadas. También tenemos lo que es lo que es el microbioma, es decir, la microbiota puede, digamos, influir en lo que es lo que es la presencia de algunos tumores y la senescencia, las células senescentes, ¿no? Algunas veces estas células, en vez de permanecer en reposo, pues empiezan a multiplicarse y a producir células anormales. Muy bien, dicho esto y centrado ya un poco el tema, pasamos a lo que es la electroquimioterapia, ¿no? Esta es una técnica relativamente nueva que aparece en Francia como resultado de investigaciones sobre el fenómeno de electroporación y fue dirigido por el biólogo molecular Louis Mir en el Instituto Gustave Roussy de Francia, ¿no? Él va a descubrir, conforme pasan los años, que este fenómeno de electroporación, es decir, la permeabilización de la membrana celular, va a favorecer a la entrada de ciertas moléculas. Estas moléculas, especialmente la bleomicina, va a entrar dentro de la célula y va, digamos, a limitar la replicación celular, produciendo abruptos de ADN, es decir, cortando el ADN, impidiendo la división celular. También se usa en industria para obtener pigmentos. Muy bien, la electroquimioterapia es un fenómeno biofísico, fundamentadamente en la electroporación que estamos desarrollando, usando la bleomicina. Se usan otras drogas como el carboplatino, cisplatino, el carbonato de calcio, pero ahora vamos a centrarnos en la bleomicina. La dosis es de 15 unidades internacionales por metro cuadrado y se coloca 8 minutos eh, y se electropora 8 minutos, perdón, se administra 8, perdonen, se inocula y se electropora 8 minutos después. Es útil en lesiones como el carcinoma de células escamosas, mastocitomas, para apoyar cirugías y es una técnica menos invasiva y también inmunogénica. ¿Qué quiere decir? Que tras la muerte de las células tumorales puede despertar al sistema inmunológico. También sirve para introducir interleucina 12 y producir también una respuesta inmunológica. Es muy importante considerar que la bleomicina es nefrotóxica, es decir, no recomiendo realizar electroquimioterapia en pacientes que tengan 1.8 o 2 de creatinina, ¿no? Salvo que sea, digamos, lo que vayamos a ganar sea más de lo que podemos arriesgar. Y también internar y tener, digamos, las medidas complementarias sobre eso, ¿no? Muy bien, el fenómeno biofísico, los parámetros de pulso estándar aceptados para electroquimioterapia son 8 pulsos monopolares de onda cuadrada de 100 microsegundos entregados a una frecuencia de repetición de 1 a 5000 Hz. Una relación voltaje-distancia de 1000 a 1300 volts por centímetro. Y esto va a depender de los electrodos utilizados. Acá tenemos, por ejemplo, nuestro equipo que entrega los 8 pulsos con 400 volts más o menos para el tratamiento de electroquimioterapia. Muy bien, los beneficios, la permeabilización de la membrana es reversible, ya lo hemos mencionado, es mínimamente invasiva y permite una mayor concentración del fármaco, ¿no? Se usa en tumores sólidos, principalmente orales, nasales, cutáneos, no aplica para huesos ni para ganglios. También puede complementar con otras técnicas como cirugía, como quimioterapias y radioterapia también, y generalmente
no requieren hospitalización, salvo en pacientes felinos con gran compromiso de cavidad nasal, ¿no? Que tiene que colocarse la sonda nasogástrica o esofágica perdón, para favorecer la alimentación. Esta es una gráfica de cómo funciona la electroporación. Se inocula el fármaco, luego se produce la electroporación y la permeabilización de la membrana permitirá el ingreso del fármaco. Estos son los equipos más usados acá en Perú. Tenemos perdón, el equipo argentino y el equipo francés del laboratorio Leroy. Ambos son muy útiles, el Leroy especialmente para lesiones pequeñas, y con este podemos trabajar perdón, otras áreas, como la sal, y también hay un electrodo endoscópico. Estos son los tipos de electrodos. Hay que resaltar que en el área de los electrodos es donde se va a producir la electroporación. Tenemos electrodos planos y electrodos en agujas. Este es el electrodo nasal, tal como se lo estoy mencionando, para tumores nasales, perdón. Y esta es la manera correcta de realizar la electroporación, buscando siempre que el área tumoral sea, digamos, electroporada de manera adecuada. En esta zona, por ejemplo, tenemos zonas que no han sido electroporadas, y acá una zona de sobreelectroporación que puede producir una excesiva necrosis del tejido. El electrodo siempre tiene que ser inoculado en 90 grados y no de esta forma. Perdón. Como dije, la terapia comienza en los 80 y en los 90 empieza a utilizarse en medicina humana. Acá hay muchos estudios, acá he citado uno de España, donde hay 31 casos y evalúan la respuesta y llegan a la conclusión de que sí hay un control de enfermedad, pero más no erradicarla, ¿no? Pero sí podría tener una mayor calidad de vida del paciente. Muy bien, vamos a pasar a cómo son los procedimientos de electroquimioterapia. Tenemos acá al paciente blanca, 7 años de edad, diagnóstico de carcinoma de células escamosas, estadio 3, tiempo de evolución 6 meses, ¿no? Generalmente estos pacientes vienen con antecedentes de herida que no sana, medicada y que no responde ni a antibióticos ni a antiinflamatorios, ¿no? Cuando tienen una herida de más de 15 a 20 días que tiene una condición de no responder, pues sería ideal siempre pasar a una citología para poder abordar el caso, ¿no? Obviamente este paciente tiene que pasar por la estratificación, que incluye placas de tórax, ecografía abdominal, descarte de SIDA y leucemia y enfermedades sanguíneas. Perdón, y bioquímica, hemograma y bioquímica. Y descarte, bueno, de SIDA y leucemia, ¿no? El procedimiento pasa por la desinfección de la zona, pueden usar gluconato de clorhexidina al 0,2%, y también el bloqueo locorregional de los nervios periféricos adyacentes a la zona a tratar. Acá cuento con la colaboración del doctor Pérez, excelente anestesista. Obviamente el paciente va anestesiado con inhalatoria. Luego viene la administración del fármaco a razón de 15 unidades internacionales por metro cuadrado. De manera práctica puede ser el peso multiplicado por estos factor 5, 0,5 y dividido entre 15. 8 minutos después se realiza la electroporación tratando de respetar el gráfico que se les mencionó, es decir, las agujas en paralelo en ángulo de 90 grados, para poder lograr la máxima electroporación de la zona. Obviamente tenemos que tratar con antibióticos, como clindamicina, amoxicilina con ácido clavulónico, podemos usar la meloxicam y la gabapentina para controlar el dolor dependiendo de la extensión de la lesión, ¿no? Si es una lesión bastante extensa, recomiendo internamiento, perdón, y infusión para controlar el dolor. Muy bien, hablamos de la electroquimioterapia intraoperatoria. Esta técnica busca reducir, digamos, el tamaño tumoral para que la electroporación sea mucho más efectiva. Acá tenemos un paciente, Canela, de 11 años, diagnóstico de melanoma oral, con un tiempo de evolución de 8 meses aproximadamente.
Nuevamente se retira la masa tumoral y en la zona quirúrgica es donde se va a realizar la electroporación, tal como vamos a ver en los casos siguientes. Muy bien, este es Marlo, es un paciente labrador de 9 años, diagnosticado con carcinoma en células escamosas, tiempo de evolución de 6 meses aproximadamente, y aquí viene el problema, ¿no? Era portador de anaplasma. Y así se van a encontrar, digamos, con diferentes situaciones, a veces erliquiosis, a veces insuficiencia renal y otros casos, ¿no? Como ven, tiene una masa en la zona nasal, en el orificio nasal, en ambos lados, predominantemente derecha. Por lo que primero estabilizamos la enfermedad de plasmosis y luego pasamos a evaluarlo con una tomografía, ¿no? Nos dimos cuenta que solo estaba ubicada en la zona distal, tal como podemos verlo acá. Y ante la negativa del propietario, bueno, porque también las decisiones son conjuntas de realizar la cirugía radical, es decir, hacer una resección de este plano nasal, pues decidimos realizar una cirugía conservadora con electroquimioterapia. Como ven, esta es la zona comprometida y nuevamente digamos, el bloqueo locorregional para minimizar dolor y contribuir al bienestar del paciente, ¿no? Bueno, se logra llegar al tumor retirado quirúrgicamente de manera exhaustiva y luego tenemos el área que vamos a electroporar digamos, en esta zona. Igual tratando de respetar el orden para poder maximizar la, el abordaje, ¿no? Estos son una semana, 2 semanas después. Y aquí tenemos el paciente ya un poco más confortado. Definitivamente aún conserva algo de la lesión en la sutura, pero digamos está bastante bien, ¿no es cierto? Este paciente, y hay que resaltar también que la electroquimioterapia es una herramienta, pero podemos complementarla, por ejemplo, con terapia metronómica o quimioterapia para maximizar, digamos, la efectividad y el tiempo libre de enfermedad. Este es otro paciente, Tino, un macho de 8 años, con diagnóstico de carcinoma de células escamosas y un tiempo de evolución de 7 meses. No olviden siempre estadificar, por favor, no es que ya agarran y de frente va la electroquimioterapia, no. Hay que ver el tema renal siempre y presencia de virus de leucemia y SIDA, ¿no? Este es el día 1. El tratamiento complementario, no olvidar que siempre van a necesitar antibióticos como la clindamicina, el meloxicam, y esto es al día 15, ¿no? Al día, eh, al día 45, 40, perdón, está así, y luce así. Siempre hay que recordar que una vez que el tumor desaparezca, va a dejar un área, digamos, de depresión, advertirle al dueño, ¿no? Que esto va a quedar así, no es que regenere nuevamente la nariz, eso no va a pasar, y entre más grande es la lesión, más puede quedar el defecto. Actualmente tiene un tiempo de remisión de 6 meses, pero estamos dando terapia metronómica para complementar, porque también acá entra otro factor, que es el factor económico. Muchas veces los propietarios no pueden repetir el tratamiento, así es que tenemos que tratar de ayudarlo, claro, previo acuerdo, ¿no? Porque también eh, tiene que saber que a veces se necesita, pero cuando no se puede, pues tenemos que ayudarlo lo mejor posible. Muy bien, este es otro paciente, Sheresade, de 6 años, un tiempo de evolución de enfermedad, 4 meses aproximadamente. Esto porque siempre intentan con antiinflamatorios, antibióticos, va pasando el tiempo, los análisis y a veces llega a este tipo de lesiones. ¿No? Nuevamente, también se le propuso la amputación del pabellón auricular, pero a veces los dueños no desean, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue el abordaje quirúrgico, retiramos las lesiones, realizamos la electroporación y pues actualmente este fue el día 15 de cómo iba evolucionando las lesiones, se inflama bastante. Y al día de hoy está así, tiene un tiempo libre de enfermedad de 8 meses aproximadamente, ¿no?
Este es otro caso, y nuevamente volvemos a que no siempre va a ser paciente con tumor, tratamiento y de ahí remisión por muchos meses. No, a veces los pacientes vienen de recaídas con un segundo tipo de tumor, como es el caso de este paciente que venía con un linfoma intestinal, que había entrado en remisión por quimioterapia y a los pocos meses entra con este tipo de lesiones nodulares en la zona perianal y de rápido crecimiento. Afortunadamente, esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Que la proporción de células en multiplicación dentro de un tumor va a determinar a veces la efectividad y la respuesta del tratamiento. Cuando más células están, digamos, en multiplicación, a veces pueden responder mejor porque son más vulnerables a la acción de los citostáticos. Tenemos acá el día 14 y el día 21. Afortunadamente respondió bien y se encuentra actualmente en remisión. Es uno de nuestros pacientes favoritos, por así decirlo. Muy bien, y no siempre todo termina bien. Este es el caso de Laika, es una perrita chisú de 9 años aproximadamente, con diagnóstico de melanoma y un tiempo de evolución de enfermedad de 3 meses. Como ven, siempre la enfermedad periodontal está presente en un porcentaje bastante importante de los pacientes que presentan tumores orales. Le dimos el tratamiento, pero solo llegamos a esta respuesta. Desafortunadamente, el paciente desarrolla metástasis pulmonares a los 2 meses y pues ya no fue viable, digamos, la calidad de vida con ella. Este es otro paciente, como ven, la mayoría de tumores tratados son cutáneos. Es un diagnóstico de un adenocarcinoma de glándula del megonio, un tiempo de evolución de enfermedad de 1 mes. Afortunadamente acá actuaron rápido y nuevamente pudimos darle el tratamiento presentando este tipo de respuesta. Y al día 28 pues casi ya no quedaba nada, digamos, de la lesión. Bueno, perdonen acá, este es Machín. Se movió acá, perdonen. Es con un carcinoma en la zona del paladar duro bastante importante. En este caso, lo bueno dentro de lo malo es que no estaba totalmente adherido a la pared en toda su extensión, sino solo en un área pequeña, por lo que nos permitió abordarlo de manera quirúrgica y luego realizar la electroporación. Así lucía al día 10, pero el día 45 aún presentaba lesiones, por lo que decidimos retratarlo y nos apoyamos posteriormente en terapia antiangiogénica, utilizando el imatinib de 10 miligramos por kilo de peso vivo, lunes, miércoles y viernes después del almuerzo, y meloxibet de 0,01 miligramos martes, jueves y sábado después del almuerzo, esto por 60 días. Como ven, a veces no solo una herramienta, digamos, nos puede dar buen resultado, sino también podemos combinar otras. Esto fue hace un par de días y actualmente se encuentra en remisión hace 6 meses. Este es otro caso interesante. Es un paciente que presentaba antecedentes de carcinoma en el recto hace 3 meses y luego presentó un adenocarcinoma perianal de 4 semanas de evolución. Creció bastante rápido. Realizamos la electroquimioterapia y al día 10 pues teníamos este resultado. El día 15 había bajado de manera importante, sin embargo, al día 60 presentó esta recidiva. Y como ven, hay varios tipos de respuestas, ¿no es cierto? La respuesta en la que hay una remisión completa y luego acá hay una remisión parcial. En este caso, valdría retratarlo y ya apoyarnos en lo que es una quimioterapia. Puede usarse doxorubicina, carboplatino, o en su defecto, pues la terapia metronómica. Este paciente también, como ven, la variabilidad de edad, de condición, de enfermedad preclínica es bastante amplia. Y tenemos acá a Hachi, con 14 años de edad. En este caso tenía, digamos, los valores renales un poco alterados, tuvimos que corregirlos, usamos azoil, lo estabilizamos y luego pasó por cirugía para hacer una ablación del conducto auditivo completo por la presencia de un tumor. Como antecedente tenía otitis crónica por mucho tiempo y esto nuevamente vemos que la inflamación crónica siempre es un factor de riesgo para el caso de
tumores. Y esto es durante el acto quirúrgico. Esto es posterior, bueno, al finalizar la cirugía. Y 5 meses después lo tenemos así. Como ven, tenemos un resultado bastante bueno, ¿no? Definitivamente la cirugía y la electroquimioterapia son buenas compañeras para poder tratar a pacientes con este tipo de problemas. Y bueno, acá ya acá vamos a conversar un poquito. Quería su opinión de este paciente, de estos dos pacientes, si serían tratados según a lo que hemos conversado con electroquimioterapia. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien se anima? Bueno, todo tiene un límite, definitivamente, y como yo a veces repito, ninguna terapia puede reemplazar a la otra. Si bien es cierto, pueden apoyarse, pues a veces una electroquimioterapia no va a reemplazar una cirugía, ni una cirugía va a reemplazar una quimioterapia. Hay cosas ahí que tenemos que tener siempre en cuenta. En caso de este, a pesar de que ya ha sido amputado, tendría que amputarse este dedo porque ya no hay márgenes libres. La electroquimioterapia acá probablemente produciría una exposición de la base ósea, una pérdida de la calidad de vida, ¿no? Desafortunadamente, esta herramienta es muy buena, pero no, y lo que quiero que se entienda es que no son panaceas, no son, digamos, que cura todo, ¿no? Tienen sus límites. En el caso de la derecha, tenemos un tumor bastante importante con probablemente compromiso óseo y acá definitivamente podría tratarse, pero la respuesta sería bastante pobre, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, era un paciente que tenía dificultad para la locomoción, era parapléjico y tenía 15 años, ¿no? En estos casos, pues a veces es mejor conversar bien con el propietario a ver si es que no se podría, digamos, aportar mucho en la calidad de vida en el mediano plazo, ¿no? Muy bien, en este caso tenemos un carcinoma de un felino y si vemos esto, ¿alguien se anima a retratar o lo deja así? ¿Alguien se anima a opinar? Ahí en el chat creo que le están dejando sus opiniones. Mm, mm, a ver, ya, bueno, sí, sí, la citología sería una buena herramienta para ver si está en remisión, exacto. Sin embargo, la observación también es bastante importante. Y, perdón un segundo, ya. Y podría ser tratado, ¿no? Si a las 4 semanas, sí, la crioterapia también puede ser una herramienta valiosa. Si a las 4 semanas sigue presentando áreas de eritema, lo más probable es que necesite un retratamiento o un apoyo con una terapia complementaria. Recuerden que esto es dinámico, ¿no? Las células tumorales siempre van a estar cambiando, pueden quedar algunas y estas pueden, digamos, retomar la lesión con mayor agresividad. Efectivamente, este paciente necesitaba sí un retratamiento y siempre conversar con los propietarios, ¿no? En el sentido de que si es que van a poder mantener todo lo que se viene. Y siempre, antes de tomar una muestra, ya sea citológica o histopatológica, ver que el paciente esté en condiciones de afrontar una cirugía o algún procedimiento adicional. Este es otro paciente con un ejemplo bastante similar. Igual, cuando quedan zonas eritematosas después de 4 o 5 semanas, sería sospechoso de que aún permanece algún núcleo de células tumorales, ¿no es cierto? Generalmente en estos casos podrían necesitar hasta dos tratamientos
para, digamos, asegurar un tiempo libre de enfermedad importante, ¿no? Y definitivamente un paciente que ya ha tenido estos tratamientos tiene que estar en controles, ¿no? En controles siempre, porque a veces las personas, los propietarios, se confían y ya lo ven bien y lo dejan, y luego vuelven y ya a veces, pues las células tumorales que han retomado la lesión suelen presentar ya resistencia al tratamiento, ¿no? Y a los tratamientos. Nuevamente acá, este paciente con, claro, que no se exponga al sol, sí, el sol, como ustedes saben, la radiación ultravioleta, pues puede ser bastante dañina para estos pacientes, ¿no? Nuevamente acá tenemos un melanoma oral de un paciente mayor. En este caso se usó de manera paliativa, no es decir, para buscar la reducción tumoral y favorecer un poco la calidad de vida del paciente, ¿no? No estar con esta masa tan grande. Sin embargo, en pacientes mayores, con masas bastante comprometidas, el pronóstico es bastante reservado, ¿no? Y nuevamente hacemos hincapié en lo mismo, conversar bien con el propietario, los objetivos, y a veces mencionarles, ¿no? Que el tiempo que a veces puede ganar no es mucho. Podrían ser un mes, este paciente vivió un mes más, nada más porque tenía un melanoma y tenía más o menos 14 años. Nuevamente, acá es un paciente que fue operado y se retiró, le retiraron una masa y nuevamente a las 15 días aproximadamente presentó una recidiva. Lo pudimos tratar y pudo controlarse la enfermedad aproximadamente unos 4 meses, ¿no? Siempre que tengan un tumor en cavidad oral, traten siempre de complementarlo con electroquimioterapia con la finalidad de evitar el crecimiento o la recidiva pronta, ¿no? O si van a tomar una muestra histopatológica, como lo mencioné hace un momento, estar seguros de que el paciente es candidato a ser intervenido, ¿no? No tiene ninguna, digamos, alteración que vaya a impedir que sea intervenido, por ejemplo, una insuficiencia renal, porque ya me pasó alguna vez que me llega un paciente de provincia que le han hecho un estudio histopatológico, pero el paciente tenía una masa que era el 80% de, digamos, de la mandíbula inferior. Entonces el efecto sobre el paciente pues era muy poco, ¿no? Ahí se hizo una electroquimioterapia paliativa y pues simplemente reducimos la lesión, el paciente estuvo un tiempo, pero definitivamente cuando pasa mucho tiempo, no solo en un tumor aumente de tamaño, sino las mutaciones dentro del tumor van a hacer que este cáncer se torne de manera más agresiva. Y las complicaciones, pues las recidivas, como este es el paciente que vimos hace un momento, un Schnauzer, nuevamente vuelve la enfermedad mucho más agresiva e inclusive pues con exposición de la base ósea, ¿no? En ese caso ya no, y a veces los propietarios pues se resisten a lo que es la mandibuloctomía, ¿no? Porque no desean ver a su mascota en ese estado. Y bueno, y otras complicaciones, pues no debería haber, por ejemplo, porque siempre el paciente tiene que ser candidato para el procedimiento. Hay que recordar que no es un tumor con paciente, sino un paciente con tumor. Es decir, tiene que estar el riñón, el hígado, el corazón, todo en orden para poder intervenir y minimizar las complicaciones. Porque de nada sirve que tenga un tumor y de pronto no presto atención a la parte renal y termina con una insuficiencia renal aguda y un tumor. Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado en nuestro proceder para tratar de, digamos, evitar que se pierda la calidad de vida, ¿no? Porque es sobre eso lo que nosotros trabajamos, calidad de vida, tiempo libre de enfermedad y también con los vínculos de los propietarios, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no solo es un paciente, sino es un ser especial para esa persona, ¿no? Y que muchas veces deposita en ella el cariño, el amor y, digamos, hasta una amistad. Y eso siempre no hay que olvidarlo, ¿no? Y mucho cuidado también para cuando digamos y tengamos el diálogo con las personas, porque a veces las personas también en ese momento lamentablemente también están padeciendo un problema oncológico, o han tenido un ser cercano, o ha fallecido recientemente una persona en casa. Entonces, tengamos mucho cuidado al momento de conversar sobre los pronósticos, sobre las palabras que vamos a usar,
porque esto puede repercutir mucho en la tranquilidad emocional de las personas, ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos conversar acerca de lo que menciona. Ya, comenzamos con la ronda de preguntas. Pueden ir dejando sus preguntitas en el chat y yo las voy a ir leyendo. Creo que teníamos una de hace un rato, se la voy a leer, ¿sí? A ver. Ya. Pregunta, en caso de cese en gatos en el plano nasal, usualmente eso a veces llega a desmejorar su calidad de vida. Los días Ujú, siguientes de la EQT, ¿cuáles son los ujú. cuidados luego de la electroporación? ¿Sonda de alimentación, hospitalización o lo hace Sí, ambulatorio? sí. Si la lesión es grande, el compromiso es grande a nivel del plano nasal, sí, recomendaría que se interne, recomendaría la sonda esofágica, porque el gato es bastante especial y controlar bastante el dolor. Sí, tendría que realizarse eso. Todo depende del tamaño de la lesión, ¿no? Al menos en las lesiones que yo he expuesto, que son lesiones pequeñas, no han necesitado, digamos, esa parte, pero sí controlar dolor, ¿no? Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué determina el número de shocks eléctricos en la zona tumoral? Perdón, ¿cómo? ¿Qué determina el número de shocks eléctricos que se va a dar en la zona tumoral? De shocks eléctricos. Ya, la electroporación. Ujú. El tamaño tumoral. O sea, uno con los electrodos tiene que tratar de cubrir, como lo hemos visto en la exposición, de cubrir de manera, en ángulo 90 grados, toda la lesión tumoral, inclusive la zona periférica. Y eso varía, pueden ser desde 6, pueden ser 8, pueden ser 10, depende del tamaño tumoral. Pero ojo, a tumores muy grandes es mejor reseccionar de manera quirúrgica para que, para que tengan menos, digamos, menos desafío para la electroquimioterapia. O sea, no es lo mismo, no sé, matar 100 millones de células que matar 10. Entonces, todo va a depender del tamaño tumoral, sería mi respuesta. Ya. Ahora, en el caso de un paciente con enfermedad renal congénita, donde se requiere usar la EQT debido a un tumor donde no se puede dejar mucho margen, ¿lo recomienda o se debe reajustar la dosis? La EQT en lecho quirúrgico. ¿Cuáles son los niveles de creatinina que tendría ese paciente? ¿Tiene alguna idea de eso? Porque yo he tratado hasta 2, con creatinina 2, pero no, o sea, no he tenido problemas afortunadamente, pero yo creo que con una creatinina de 3 no lo intentaría. Ahora, tienes la opción de hacerlo intralesional y siempre pensando que lo que vas a hacer te va a permitir ganar calidad de vida, porque si tienes un problema renal grave y severo y un tumor, entonces habría que evaluarlo, ¿no? Pero tienes la opción de hacerlo intralesional también. Ok, O usar otras moléculas como carbonato de calcio, por ejemplo, pero intralesional no me parece que tuviese tanto efecto, ¿no? A lo que yo he visto. ya. A ver, tenemos aquí más preguntitas. ¿Cuáles son las complicaciones y contraindicaciones en la electroquimioterapia? Y si un paciente está en tratamiento, ¿cuál es el protocolo y con qué frecuencia recibiría tratamiento? ¿Podrías repetir, por favor? Porque son varias preguntas en una. Sí, a ver, ¿cuáles son las complicaciones y contraindicaciones en la electroquimioterapia? Y de Ya, ahí vendría a ser, si un paciente está en tratamiento, ¿cuál sería el protocolo y con qué frecuencia se recibiría? ya. Nuevamente vamos a lo que es el estadiaje del tumor y el tamaño tumoral, ¿no? Normalmente la electroquimioterapia puede darse uno, dos, tres, lo que requiera, siempre y cuando presente una respuesta. Hay una respuesta, por lo menos una remisión parcial, lo que es buscando calidad de vida, ¿no? Básicamente es eso, pero como te digo, puedes apoyarla tal vez en terapias metronómicas para tratar de cuidar un poco el riñón y cuidar un poco que no existan estas complicaciones. Ahora, complicaciones en teoría deben ser las mínimas, porque ya se supone que antes de llevarlo a electroquimioterapia, ya ha pasado por un estadiaje, ya ha pasado digamos, ver si el riñón, si está apto, el hígado, el corazón, si hay metástasis, si hay destrucción ósea, ¿no? O sea, hay que siempre centrarnos en que es un paciente con tumor y no un tumor con paciente, porque muchas veces nosotros pensamos en el tumor y nos concentramos en el tumor y nos olvidamos si es que realmente va a ganar con eso, ¿no?
Hace poco vi un paciente que habían biopsiado un mastocitoma por un corte histopatológico con un Charpey. Entonces, claro, perfecto, ¿no? Pero ahí se concentraron en el tumor, pero no en el paciente. Un paciente Charpey con tumor de piel que exuda, ahí hay que tener mucho cuidado porque sabemos que el mastocitoma, por ejemplo, es muy agresivo en esa raza, ¿no? Lamentablemente el paciente no lo pudo lograr porque se diseminó y tuvo otras complicaciones, ¿no? Y si aún así tuvieses, pues si ves que es un tumor muy grande, el internamiento por unos 3 4 días no estaría mal, el uso de la sonda, vigilar fluidos, electrolitos, hacer, digamos, exámenes de sangre, bioquímica, para evitar de que tengan las complicaciones. Porque no porque vamos a dar un tratamiento oncológico vamos a esperar complicaciones. No deberíamos, en teoría, porque primero tu paciente calificó para ese tratamiento. Y dos, porque eso le está permitiendo ganar calidad de vida. Como yo les digo a veces, ¿no? Yo no puedo tratar a un paciente que tiene mucho que perder y poco que ganar. Y eso se aleja de las complicaciones. Pero aún así, pues podrías tener eventos de anestesia, caídas de presión, insuficiencia renal aguda, ¿no? Y sí, el ajuste de dosis vendría bien, ¿no? O combinar tu dosis ajustada, reajustada a nivel endovenoso y complementar con intralesional, que también te podría ayudar. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. Sí, justo ahí le está comentando. Gracias, doctor. Ujú. Ya. Siguiente pregunta, nos comenta Sofía, si fuera un caso de un paciente con metástasis, ¿se puede realizar electroquimio como calidad de vida? Metástasis, regional o sistémica. Sofía, Bueno, si es regional, bueno, si es regional, es decir, cercana, sí, pero si ya tienes metástasis, por ejemplo, en pulmón, importante, tendrías que llegar a un acuerdo con el propietario, porque hay propietarios que te van a decir definitivamente no, y cuando ya, digamos, los casos están, digamos, por así decirlo, complicados, es mejor conversar bien con el propietario para ver qué te permite y qué no te permite hacer. Porque si está muy complicado, el que tú lo trates puede hacer que el propietario albergue falsas esperanzas y cuando obtengamos una respuesta no deseada, pues tengamos ahí algún tipo de problema. Hay propietarios que me han dicho, sí, hágalo, no me importa, yo quiero que aunque sea se reduzca 10, 15% el tumor, y bueno, y lo hacemos y vamos acompañando al paciente, pero hay propietarios que te van a decir, no, mira, si no hay un resultado que yo espero, pues yo no lo trato, yo no deseo, y ahí es donde termina, digamos, nuestra injerencia, ¿no? Porque, o sea, la percepción del propietario, así tú quieras ayudar al perrito, a la mascota, con todo lo que tienes, y no ganes, la percepción del propietario va a ser totalmente opuesta a lo que tú estás pensando que estás haciendo, y te puedes ganar un problema. A ver, y depende del tipo de tumor. Generalmente los tumores, digamos, en cabeza, no son metastásicos a nivel sistémico, salvo el melanoma. Pero si tienes ahí lesiones pequeñas metastásicas que puedes tratar, pues trátalo. Yo te diría lesiones de 2 centímetros, 3 centímetros, sí. Pero si tienes, imaginemos una lesión de 8 centímetros facial en un gato, con posible erosión de la bóveda craneana, yo te diría que no. O si tienes, no sé, metástasis pulmonares, como ya lo mencioné, importantes, que inclusive te podrían complicar la anestesia, pues no. Todo, en conclusión, todo depende del tamaño tumoral, el número de metástasis, dónde estén ubicadas esos metástasis y tu acuerdo con el propietario, ¿no? Conversa bien con ellos, saber qué desean, porque cada propietario, como ustedes saben, es un mundo aparte. Entonces, tomen en cuenta eso. Tamaño tumoral, tamaño de las metástasis, ubicación de las metástasis para poder tomar una decisión en conjunto. Si está muy comprometido, pues yo te diría que no. Si está poco comprometido, pues adelante, siempre y cuando el dueño te lo permita. gracias. Tenemos aquí otra pregunta, ¿qué marca de equipo recomienda? Yo he trabajado con el argentino y con el francés. Y he visto equipos en Argentina, en España, y yo creo que con el argentino te podría ir súper bien porque tiene mayor variedad de electrodos que el francés. Los electrodos del equipo francés Leroy, al menos el que mostré en la imagen,
que es un antiguo también, son más pequeños. Entonces te permite tratar tumores, pero pequeños. Cuando tienes tumores un poquito más grandes o áreas con tejido tumoral grande, pues te demorarías una eternidad en electroporar, ¿no? Aparte que el argentino tiene el soporte técnico acá en Latinoamérica, o sea, electrodos, digamos, las reparaciones, los chequeos. Yo, si estás en Latinoamérica, te recomendaría el argentino, el del Heroi, perdón, el de Biotech. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en el chat, por favor? Bueno, parece que eso sería todo. Muchas Ujú. gracias, doctor. Ah, No aquí hay tenemos que, otra pregunta. ¿Qué determina el uso de bleomicina u otro fármaco? la bibliomicina y por la cantidad, digamos, de trabajos y estudios que demuestran que la bibliomicina es superior en acción a otros fármacos. Básicamente creo que es la investigación que se ha dado, ¿no? Que es que con bibliomicina la que mejor resultado te da, ¿no? Porque tienes en otra opción el cisplatino, que es mucho más agresivo, mucho más complejo. El carboplatino también, pero con respecto a la bibliomicina es mucho mejor el uso de este fármaco. Como te digo, si tienes mucha complicación a nivel sistémico, también lo puedes usar de manera intralesional. Ok. Si tenemos alguna otra pregunta, les vamos dando un espacio en el chat mientras les comento que les invitamos a seguir al doctor Mario en Instagram. Está como verano.oncología veterinaria. Él sube ahí sus casitos y ahí pueden ver más a detalle también. Si cualquier cosa, Tenemos, estoy a su disposición. tenemos otra pregunta. ¿Qué tan seguido se debe hacer el tratamiento de EQT en un gato con CCE en el plano nasal? De alto grado de malignidad si comienza como una úlcera pequeña. Yo creo que podrías realizarle hasta tres cada 30 días más o menos, hasta tres intervenciones. Pero siempre recuerda que queda, digamos, este tema genético, ¿no? De la predisposición. O sea, una vez que le tienes, si imaginemos que le haces los tres tratamientos, no es que ya te olvidas de él o el dueño a veces piensa que ya está bien y se olvidan y vienen 6, 8 meses o al año eh, con una nueva lesión. Hay que recordar también la parte inmunogénica de los tumores, ¿no? En la parte de enfermedad estable, digamos, hay una convivencia entre el tumor y el sistema inmune, pero en la etapa y esta etapa te puede durar meses, inclusive años, y en pacientes en muy pocos pacientes, poquísimos, el paciente puede fallecer con un tumor en la piel y fallecer de otra cosa, ¿ok? Sin embargo, la siguiente etapa de enfermedad estable es la progresión. Esa progresión se te puede dar en 2 semanas, en 2 semanas, 3 semanas. Por eso que muchas veces llegan a consulta y dicen, no, pero doctor, hace 2 semanas no estaba así, hace 3 semanas no estaba así. Claro, había estado en enfermedad estable, pero en las últimas 2 o 3 semanas entró en progresión. Es decir, el sistema inmunológico dejó casi por completo de reconocer esas células tumorales y estas empiezan a proliferar sin control, ¿no? Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Y que después de un tratamiento podría quedar núcleos de células que podrían originar un nuevo tumor en el futuro. Entonces, siempre, o sea, no es como cuando mandamos un antibiótico por 5 o 7 días y sabemos que todo va a estar bien después y nos olvidamos. No, acá no, acá es ya queda, digamos, como un paciente crónico. ¿Ok? Esa sería mi respuesta. Ya. Tenemos una pregunta más. Con respecto al mastocitoma cutáneo, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Al mastocitoma cutáneo, nuevamente, lo mismo, habría que ver raza, digamos, la estadificación, qué tamaño es lesión única, eh, ante qué estamos, ¿no? Pero vamos a lanzar hipotéticamente si es una lesión pequeña. Para mí, la primera herramienta siempre va a ser la cirugía, siempre la cirugía de amplio margen. Y si quieres, ahí puedes complementar con la electroquimioterapia, ¿no? Ahora, siempre y cuando el paciente te lo permita. Ahora, la electroporación de las lesiones, imaginemos que solo queremos tratar con electroquimioterapia un mastocitoma pequeño, sería en espiral. En vez de hacer en 90 grados, tendríamos que hacer en movimiento aspiral.
para evitar la liberación de histamina, porque, digamos, la histamina puede ser un mediador inflamatorio bastante potente y podría causar problemas en el paciente. Eh, pues esa sería mi respuesta. Ahora, si es Charpey, mucho cuidado con el mastocitoma en Charpey. Muchísimo cuidado porque apenas el mastocitoma siente una agresión por parte de su entorno, va a inflamarse, va a producir hiperestaminemia, va a producir síntomas gastrointestinales. Entonces, cuando vayan a abordar a un paciente con tumor cutáneo de raza Charpey, muchísimo cuidado. Ya de repente conviene darle antiinflamatorios antes y después del abordaje, ya sea una citología, ¿no? Y primero, antes de abordarlo, pues hacer todos los exámenes y ver que está listo para una cirugía antes de tomar una muestra. Porque no va a ser que tomen la muestra, el paciente se descompensa y no pueden hacer nada. Ok, Esa sería. Ujú. muchas gracias, doctor. Bueno, Hasta luego. nuevamente les comento, pueden seguir al doctor Mario en su Instagram como verano.oncología veterinaria. Ahí él sube sus casitos y pueden verlos más a detalle. Muchas gracias. Si ya no tenemos más preguntas, bueno, agradecerle mucho, doctor, por su ponencia. Realmente me parece información bastante necesaria e importante. Qué bueno, qué bueno que les haya gustado. Lamento la tos, pero bueno, pasan cosas así. Gracias a ustedes por la paciencia, por escucharme. Espero que esta pequeña charla sirva para los colegas que se van a dedicar a oncología, que sigan, digamos, su formación, que no termina nunca, y que, bueno, sienten las bases para poder continuar en esta rama interesante, pero a veces un poco dura. Correcto. Muchas gracias, Ujú. doctor. No hay de qué, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente, para los participantes de la reunión, recordarles que el día de hoy solamente se estará dando esta charla. Por motivos de fuerza mayor, la charla siguiente no se estará dando y ya se estaría comunicando cualquier cosita por el Instagram de IPSA Perú. Eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Gracias, hasta luego.